Buenas tardes, me presento, soy el alumno Martínez Pacheco Francisco del grupo 12B7 para la materia de cálculo de varias variables. El tema de hoy, el video de hoy es una deducción, una demostración de lo que es el operador nabla o el gradiente de una función. Bueno, en este caso, para hacerlo más sencillo, ya he hecho la gráfica de un paraboloide. ¿Sabe usted? Paraboloide es una función de dos variables, x cuadrada más y cuadrada. Y lo que nosotros queremos saber es para qué sirve el gradiente o operador nabla. Bueno, primero hay que definir bien cómo está nuestra función. Nosotros sabemos que nuestra función está comprendida en la cantidad de r de los reales al cuadrado, donde el cuadrado representa la cantidad de variables existentes en nuestra función, para devolvernos un único valor en los reales, que nosotros sabemos que este valor comprendido en los reales es un valor z, que nos representa nuestra altura. Bueno, en este caso nosotros tenemos que z es igual a doble. Cambiarle las letras no significa nada mientras la igualdad sea la misma, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo esta cosa en cuestión, nos surge la idea de, bueno, si para una función de x existe una f' de x, lo mismo sucederá para una función de dos variables. ¿Existirá esa función prima para ambas variables? Sí, sí existe, y en este mismo caso lo vamos a ver. Pero de aquí viene la idea de, bueno, si se supone que nuestra variación depende de una sola variable, ¿y a qué me refiero con esto? Que derivamos respecto a una sola variable, ¿qué sucederá cuando derivemos a y? Por regla de la cadena nosotros tenemos que sí o sí derivar a y, pero ¿cómo interpretaríamos esa derivada? ¿Sería constante o sería derivación implícita? En este caso no es derivación implícita porque y no es una función de x. Es completamente independiente. ¿Por qué? Porque pues puede sumir 1 y x1, 2, 2 o los valores que sea, y no hay como tal una dependencia entre ambos. Y no es una función de x. Por lo tanto, al derivar respecto a esta y, tendríamos que nuestra y es un valor constante. Nosotros sabemos que y no es constante, porque y asume un valor que nosotros queramos. Pero para derivar en este caso, tomemos a la variable y distinta de x que sabemos es distinta de y, tomemos a cualquier cosa distinta de x como una constante. Entonces y es constante. Cuando nosotros operamos de esta forma, decimos que nuestra derivada es una derivada parcial respecto a la variable x, y las demás variables son constantes. Entonces, para este caso nosotros tendríamos dos tipos de derivadas. Una derivada parcial respecto a x y una derivada parcial respecto a la variable y. Ahora, el problema es, bueno, y si tengo dos derivadas, ¿cómo haría para juntarlas? ¿Las sumo, las multiplico, que tienen algún tipo de relación? ¿A qué voy? Decir que nosotros sabemos la derivada de este pedazo de aquí y este pedazo de acá respecto a estas variables, obviamente. Entonces tendremos que es 2x y 2y. Pero ahora, ¿qué hago? Si son distintas derivadas, ¿las sumo? ¿O las resto? ¿Las multiplico? No. Lo que nosotros estamos teniendo aquí, y justamente lo que hace nuestro operador nabla, esta cosa que tenemos aquí, que se llama nabla, operador nabla, operador gradiente, usted lo haya conocido, es que dada una función en los reales al cubo, donde este 3 representa la cantidad de variables que hay en nuestra función, nos devuelve
otra vez nos devuelve un resultado con 3 valores comprendidos en los reales, que es justamente lo que tenemos aquí. Bueno, en este caso nosotros no tenemos 3, tenemos 2. Y estos se representan de la siguiente forma. Porque uno de ellos representa el cambio en X y otro el cambio en Y. Entonces, si nosotros introducimos una función al operador nabla, nos va a devolver un vector en un espacio que nosotros no conocemos, pero que sabemos que está ahí. Porque si esta función nos devuelve un posicionamiento, nosotros sabemos que la derivada respecto a una variable que, digamos, fuese el tiempo, tendríamos que nuestros resultados vivirían en un espacio de velocidades, ya no de posiciones. Parten del mismo origen, pero ya no se representan en el mismo plano. Y con esto en mente, nosotros decimos que nuestro operador gradiente es la derivada parcial de nuestra función respecto a x, coma, respecto a y, coma, respecto a z. Y este valor cumple con la definición que nosotros teníamos acá arriba de r al cubo, ¿no? Entonces nosotros, dada una función f, vamos a ponerla acá, el operador nabla deriva parcialmente nuestra función respecto a cada variable y nos representa un vector en un espacio que nosotros desconocemos, pero que sabemos que está ahí. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que nuestro valor que introducimos, que sabíamos era un valor escalar, porque de nuestra función pudiéramos dar valores arbitrarios a x y a y, por ejemplo 1 y 1, y tendríamos que la suma de ambos nos devolvería 2. De un valor escalar, ahora nosotros tendríamos, con el operador nabla o el operador gradiente, un valor representado de forma vectorial, en donde el primer miembro representa el cambio en X y nosotros podemos denotarlo en coordenadas canónicas de la siguiente forma, con I, J y K, ¿no? Bueno, entonces digamos que tenemos nuestro ejemplo aquí. Bueno, ya lo tenemos, y es un paraboloide que nosotros sabemos que corresponde a la forma que tenemos acá de esta función. Ahora, ¿qué nos interesaría? Bueno, entonces digamos que yo me ubico en el punto 3, en X, y en el punto Y, en el punto 4 en Y, ¿no? Y esto sabemos nos devolverá un valor en nuestro paraboloide con coordenadas x, y, z. Pero ahora nosotros nos interesa saber qué tanto cambia nuestra función en x y qué tanto cambia nuestra función en y cuando se juntan estos valores. Nosotros sabemos que en nuestra paraboloide existen múltiples tangentes, rectas tangentes a esta curva que nos dictan la pendiente en ese punto de interés que ahora nosotros sabemos es 3 y 4. ¿No? Y ahora, nosotros al evaluar este punto, introducir estos valores de 3 y 4 en nuestra función, digamos que, vamos a escribirlo acá, que nuestra función se evalúa en el 3, en el 4 y en el 0. ¿Por qué en el 0? ¿Por qué pongo este 0? Porque esto es la evaluación en x, y y z. Entonces tendríamos que serían 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso es 3 por 3, 9 más 16, eso es 25. Y este sería nuestro valor en W. Entonces ahora nosotros queremos saber
¿Qué tanto cambia nuestra función, nuestro paraboloide en este punto? Vamos a ponerle acá. ¿Cuánto cambia? ¿Para quién? Para cada variable, para x, para y y para z. Si nosotros ubicamos aquí nuestro punto, ya sabemos que nuestro punto está en 3, en 4 y en 25. Ahora entonces queremos saber cuánto cambia nuestra función. Bueno, entonces introducimos nuestro operador nabla por nuestra función en x, y, z, y sabemos que es la derivada de nuestra función, y nuestra función propiamente es x más y cuadrada respecto a la primera variable, que es x. Lo mismo para la variable y, x cuadrada más y sobre la derivada parcial de y. Y lo mismo para la variable z. Ahí está, esto es un signo de más, no es una coma, para la variable z. Entonces nosotros tenemos nuestra función así, y al derivar parcialmente tenemos que esto es 2x, 2y, 0. He evaluado en nuestros puntos de interés, donde x es, ¿cómo se llama? X es 3, y es igual a 4 y z igual a 25. Muy bien, sustituyendo estos valores, nosotros tendríamos que nuestro vector se forma con 6, 8 y 0. ¿Qué nos está diciendo esta cosa de acá que acabamos de obtener? Primeramente sabemos que es un vector con coordenadas 6, 8 y que no hay cambio en nuestro valor z para nuestra función, porque z no se encuentra dentro de la función de las variables. Si nosotros construyésemos un plano en el origen, vamos a construirlo acá con negrito para que se vea, y vamos a ponerlo un poco más desfasado para que no haya confusión, y decir que este es nuestro plano y, nuestro plano x y nuestro plano z. Miren, si no, vamos a hacer esto porque si no sí puede haber confusión y las direcciones no van a coincidir. Solamente lo vamos a encimar así, y esto lo vamos a poner acá. Ahí está. Bueno, un poquito más paralelo. Entonces nosotros tenemos acá que nuestro operador tenemos su eje y, su eje x y su eje z. Bueno, eso lo hemos escrito. Sabemos ahora entonces que las coordenadas que nos dio pueden representarse en ese plano, nuevo plano que nosotros creamos. A ver. Que es 6, 8 y 0. Bueno, vamos a desplazarnos hasta acá y decir que aquí está 6. Estas son representaciones, no tienen que ser exactas tampoco. 8 y no hay altura, entonces nosotros aplicando esto tendríamos un punto ubicado aquí y nuestro vector de posición nos ubicaría hasta acá. Esta es la razón de cambio para nuestra, ¿cómo se llama? Para nuestro paraboloide en los puntos que nosotros ya dimos, que fueron 3, 4 y 0. Lo único que hubo que hacer fue operar con esta cosa, el operador gradiente. Esta cosa tiene un nombre, se llama operador nabla.
operador nabla. Y en función de, bueno, como producto de una función, por así decirlo, porque como tal no es un producto, solo está operando con lo que le estamos dando, es derivar parcialmente la función para cada variable y nos va a dar la razón de cambio para cada variable. Y es justamente lo que nosotros tenemos acá. Como se ve, no tiene nada que ver este punto con el que nosotros tenemos, pero es porque es una derivada y el punto que nos está ofreciendo es tangente o tiene las mismas componentes que la tangente que tuviera ese punto en los puntos, por la redundancia, de interés que nosotros ya teníamos. Bueno, y ya sabiendo esto y lo del gradiente y todas las cosas, podríamos decir, creo que ya de aquí ya no se podría decir nada. Creo que sería todo por el video de hoy.